Excelente día para todo programador. Previamente conocimos un constructor con 0 parámetros y que hacía nada y que daba lo mismo el tenerlo que no tenerlo, ¿verdad? Vimos que podíamos acceder a través de un control clic a la especificación de la clase frame por si gustaras mirujear, echarle un vistazo allí. Ahí se ve quién fue el autor de la clase frame entre los desarrolladores del lenguaje Java. Es documentación que queda escrita en el código fuente. Y ahora vamos a platicar acerca de un constructor de clase padre, la invocación por defecto al constructor de la clase padre. Aquí estamos hablando del constructor de la clase MiFrame, pero falta hablar del constructor de la clase padre, cómo se realiza la invocación y la colocación en memoria. Hoy es domingo 7 de noviembre de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. ¿Cuál es el pequeño avance que te quiero mostrar en esta ocasión? Muy poquitas líneas de código fuente, bastante de qué hablar. Aquí tenemos la invocación al constructor de mi padre. Resulta que nosotros podíamos mostrar un frame, ¿verdad? Con ejecutar este programa y funcionaba, aunque yo no le ponía esa instrucción, esa invocación a super. Si tú tienes en tu especificación un constructor sin parámetros que hace nada, pues entonces a la hora de que el compilador pasa por este código fuente, pues asume que tú optaste por invocar al constructor de tu padre que recibe 0 parámetros. ¿Sí? Aunque tú no lo hubieras escrito, aunque tú lo tuvieras de esta manera, pues el compilador asume pues esta línea de código fuente como parte de la construcción de esta clase. O sea, te completas como si te autocompletara sin modificar tu archivo. Es como si te autocompletara lo que tú estás queriendo compilar. Y entonces esta super pues es la invocación. Si te fijas, me pongo aquí, le doy control clic, abro la declaración. Y aquí está el constructor de la clase padre. Ya lo habíamos por allí visto. ¿Sí? Ya le habíamos echado un vistazo. Y entonces este es el constructor que recibe 0 parámetros. Y lo que sea que tenga que hacer, pues aquí lo especificó el diseñador de esta clase padre. Si tú no colocas esta llamada al constructor del padre, pues el compilador de Java lo coloca. Y esto compilará bien siempre y cuando pues tu padre, en este caso frame, pues cuente con un constructor que reciba 0 parámetros. Donde el diseñador de la clase frame hubiera pensado, no, pues no concibo crear un frame que no le pusieran largo de ventana y ancho de ventana, no lo concibo, aquí debo de recibir parámetros de tipo entero que me digan cuánto de ancho y cuánto de alto de la ventana, si no, no me dibujo. Si el diseñador de la clase frame hubiera especificado eso, pues el que el compilador de Java coloca esta instrucción, pues Java no es adivino, no va a saber cómo va a estar creada la especificación de la otra clase. Pues si intenta colocar esta instrucción y en la clase padre no existe un constructor sin parámetros, pues entonces no compilará, te marcará un error de compilación y entonces no funcionará. Si te fijas, aquí estoy mandando llamar al constructor de mi frame y el constructor de mi frame es un constructor con 0 parámetros. Si este constructor yo le pusiera parámetros, le puedo poner parámetros largo, int, ancho, ¿sí? Yo le pongo parámetros, pues la clase frame sí está bien especificada, pero a la hora de que yo la quisiera construir, pues dice que el constructor MiFrame de 0 parámetros está indefinido. Entonces ese error de compilación te estaría apareciendo a la hora de tú querer compilar este código fuente y que Java le hubiera intentado insertar la llamada al constructor de 0 parámetros, pues te marcaría un error de construcción porque frame no tuviera ese constructor con 0 parámetros. Entonces, ya habiendo comprendido esto, pues si te fijas, habíamos hablado en el video anterior acerca de qué instrucciones yo podría colocar para decidir que mi clase ya estaba lista para funcionar. Yo podría decidir que este largo y este ancho de ventana, largo en píxeles, ancho en píxeles, este largo y ancho, yo lo estuviera manejando para la construcción de mi ventana por defecto. Y entonces
pues a la hora de que yo construyera a mi clase frame, pues ya estaría especificado ese largo y ancho de ventana. Vamos a darle clic derecho, Run As y Java Application. Y si te fijas, aquí está creada la ventana con el largo y el ancho que se necesita. ¿Sí? Que necesito, pues yo para mi ejemplo. El largo y el ancho que necesito para mi ejemplo. Y entonces, pues esta ventana igual no se puede cerrar y la tengo que cerrar de por acá. Si te fijas, la llamada al constructor de mi padre es la primera instrucción que está colocada aquí. Yo podría borrar esta llamada al constructor de mi padre y de todas maneras este programa funcionaría porque Java al momento de compilar el compiler al momento de pasar por este código fuente, pues asume que la primera instrucción del programa sería la invocación al constructor del padre. Eso es lo que debe de ser. Siempre la primera instrucción de todo constructor debe ser la invocación al constructor del padre. Pues de manera natural, tú concibes que si no existieran tus padres, tú no existirías, pues de la misma manera está modelado el paradigma orientado a objetos. Si no está colocado en la memoria RAM todo lo que la clase padre necesita para funcionar, pues la clase hija no podría funcionar. Si la clase hija va a poder invocar a métodos setters, getters y demás métodos de comportamiento, pues todo eso debe de estar ya listo en la memoria RAM colocado. Hemos visto videos acerca de la colocación de variables en memoria RAM y pues los objetos pues también se tienen que colocar en la memoria RAM y esta llamada super, esta invocación al método super, la invocación en orientado a objetos es invocación como se denomina, llamadas a subrutinas en programación modular son invocaciones a métodos en la programación orientada a objetos. Y entonces, pues colocar el código del padre es lo que primero se debe de hacer. Primero se deben de, al decir que yo heredo de frame, pues todo se coloca en la memoria principal, pero las instrucciones de qué va a hacer ese frame y cómo va a funcionar, pues se tienen que mandar llamar a ejecutar, que se invoque el constructor del padre, para que entonces, ya que está listo todo el código del padre en la memoria RAM, pues entonces puedo proseguir con configurar al hijo, que en este caso la clase hija es mi frame, y le estoy poniendo un largo y un ancho de ventana. Este largo y ancho de ventana, el que tú decidas que se ponga dentro del constructor o que tú decidieras ponerlo acá en el main, pues depende de tus conocimientos acerca de patrones de diseño. Si te fijas, va a funcionar igual. Te lo deja libre el método setSize porque es posible que alguien externo a esta ventana pudiera ser quien manipule a la ventana y entonces si este externo a la ventana quiere cambiarle el tamaño y volverla a redibujar, pues el método setSize es un método público de la clase frame. Hemos recorrido los métodos en videos anteriores acerca de los métodos que tendrá frame, el primer video de esta serie. En la descripción acuérdate que aparecen los videos previos y pues este video forma parte de una serie de pláticas que te estoy haciendo acerca de cómo construir una interfaz gráfica. Aquí yo estoy considerando pues que sería parte de la construcción de esta ventana establecer el largo y el ancho. Estoy usando números mágicos de momento, ya veremos utilizar de manera más apropiada este diseño, esta implementación. Y entonces, pues esta llamada al constructor del padre te decía finalmente que debe ser la primera instrucción. Si yo la pusiera acá abajito, pues no me compila. Dice pues, la llamada al constructor, invocación al constructor, aunque dice call, ¿verdad? Llamada. La invocación al constructor debe de ser la primera sentencia en un constructor, lo que te decía, ¿no? Entonces, aquí estaríamos clarificando cómo se debe de hacer. También, otro detalle, otra cosa curiosa, es que cuando nosotros creábamos objetos, ¿verdad? La primera vez que creamos objetos, antes de decir que heredábamos de frame o de cualquier otra clase, por ejemplo, acá podría hacer la modificación del código fuente y hacer, por ejemplo, aquí la anulación de esta línea. Aquí, en esta
pedazo de código fuente, pues yo estoy especificando la clase MiFrame, no estoy diciendo que heredo de frame, y como no estoy utilizando la clase frame, pues acá está saliendo un warning de compilación. Lo anulo, y si te fijas, esta variable, ¿verdad?, dice que no se está utilizando. Yo podría crear directamente esa ventana sin asignárselo a ninguna variable, y esto ya compila sin errores ni advertencias. Lo que te quiero platicar es de que aunque aquí tú no digas que heredas de una clase, aunque digas, pues es más la clase MiFrame y no era de nadie, no hereda de nadie, pues, ¿qué crees? Resulta que sí heredas de alguien. Voy a dejar este MF aquí, me va a quedar este warning. Si heredas de alguien, MF, le pongo MF punto y fíjate los métodos que están allí. Equals, getClass, hashCode, notify, todos estos métodos ya los tiene la clase. ¿Por qué los tiene? Pues porque si te fijas, aquí está apareciendo la clase de la cual se está heredando por defecto. ¿Sí? Aquí borrando pues esto que tampoco se necesita. Si te fijas aquí, este MiFrame, que no es onFrame, es cualquier clase, ya tiene unos métodos disponibles. ¿Y de dónde salieron esos métodos? Pues resulta que por defecto toda clase hereda de la clase Object. Object forma parte de las clases que son básicas de Java, ¿sí? Y entonces toda clase en este paradigma orientado a objetos en lenguaje Java, pues hereda de la clase Object. Toda clase hereda de esa clase Object, y ya se tienen unos métodos que en algún momento te explicaré para qué son estos métodos. Ya habrá otro video donde te platique acerca de ellos, pero ya te queda claro de que todo el lenguaje Java termina heredando de Object, y entonces a la hora de que tú estás pues trabajando con este código fuente, pues si te fijas dice aquí que MiFrame hereda de frame, frame, ¿sí?, dice que hereda de otra clase llamada window, window a su vez dice que hereda de contenedor, contenedor hereda de componente, componente es una clase abstracta, ya te platicaré de clases abstractas en otro momento, ¿sí? Y aquí ya no dice que hereda de ningún lado, ya no dice extends de otra clase, pero hereda de la clase Object. Es una cadena de reutilización de componentes de manera jerárquica, así como tú tienes un padre, tienes un abuelo que es el padre de tu padre y así. Pues todo este mecanismo de herencia funciona de esta manera hermosa, y pues todos los métodos que tiene Frame y sus padres, todos esos métodos los tengo accesibles desde mi clase MiFrame. A la hora de que yo especifique más para MiFrame, pues voy a poder hacer muchas cosas con él. Sería todo por esta platicada. Gracias por estar allí. Nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.